Bueno, como les decía, hoy vamos a trabajar el texto de Bauman, Zygmunt Bauman. Bien. Este es un autor polaco. Bien. Este es Bauman. Nació en Polonia en el 25 y falleció en Lett, en el Reino Unido. Bien. El texto que vamos a trabajar para hoy es una de sus obras, cuyo nombre es Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres. Espero que hayan podido leer los capítulos de este libro que tenían para el día de hoy, que están subidos obviamente al campus. Bien, bueno, como les decía, nació en Polonia, en una familia judía. ¿Por qué es importante este dato? Porque cuando llegó el nazismo a Polonia, su familia tuvo que escapar hacia la Unión Soviética. Él se enlistó en el ejército polaco, pero en el frente ruso, ¿no? Que estaba en ese momento combatiendo con los nazis. Luego regresa a Polonia, luego que se termina la Segunda Guerra Mundial. Él regresa a Polonia, empieza a dar clases en la Universidad de Varsovia, pero nuevamente es perseguido por un movimiento antisemita, pero en este caso ya no de los nazis, sino del gobierno comunista polaco. Es por eso que en el 68 se exilia a Israel. Se traslada a Israel, sigue enseñando ahora en la Universidad de Tel Aviv, Sociología, pero este no fue su destino definitivo, sino que también dio clases en Estados Unidos y Canadá, y desde el 71 residió en Inglaterra hasta su muerte y fue profesor en la Universidad de Lett, y en el 90 fue nombrado profesor emérito. Bien, algunas de sus obras, es un autor muy recomendable, muy fácil de leer, en el sentido la forma de escritura es muy llevadera, no representa mucha complejidad, por ende se los recomiendo mucho. Algunas de sus obras: Modernidad y Holocausto, el texto que vamos a ver para hoy, Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres, que es del 99, Daños Colaterales, Modernidad Líquida, Vidas Desperdiciadas, ¿no? Y Amor Líquido, y muchas obras más, ¿no? Esto llega solamente hasta el 2005. Bueno, los capítulos que tenemos para hoy. Bien, espero que hayan podido leerlo, y como habrán visto, es una, de alguna manera, continuidad de la problematización de lo que veníamos trabajando con Robert Castells respecto a las problemáticas y la visión sociológica que tienen diferentes autores cuando aparecen problemas en el mundo del trabajo. Bien, por ende es importante, antes que nos adentremos a desmenuzar este texto, que hagamos la siguiente comparación. O sea, a mediados del siglo XX, como vimos con Castells, ¿no? Teníamos una sociedad de pleno empleo. Bien, así la va a llamar Bauman. Bauman la va a llamar así. Castells la llamaba sociedad salarial. Esa sociedad que ubicamos dependiendo la sociedad o el país que analicemos, pero que a grandes rasgos podemos ubicar desde mediados del siglo XX a fines o mediados de la década del 70. Bien, esta sociedad de pleno empleo estaba atravesada por una matriz de inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo era el principal elemento de inclusión, porque era el medio de organización e integración social por excelencia. ¿Por qué se pensaba, se decía, y el trabajo se materializaba como el principal organizador e integrador social? ¿Por qué? Porque el crecimiento económico y el de la producción siempre o paralelamente era acompañado por un aumento de la mano de obra. Es decir, cuando los países crecían y esto conllevaba un aumento de la producción, rápidamente involucraba una mayor demanda de mano de obra. Bien. Y en segundo lugar, porque el trabajo era considerado en nuestra sociedad salarial o de pleno empleo, como ustedes quieran llamarlo, el principal medio creador de riquezas y el principal medio para enfrentar la pobreza. Como habrán visto, y como vimos un poquito con la clase conmigo y la clase grabada de Castells correspondientes al miércoles pasado, esta situación cambia drásticamente cuando nos acercamos a fines del siglo XX.
A fines del siglo XX ya no tenemos una sociedad de pleno empleo, de las características de la sociedad salarial que hablaba Castells, ¿no? Con un estado de bienestar fuerte, que regula las relaciones sociales, relaciones colectivizadas, eh, un crecimiento económico sostenido, altos salarios, bien, sino que vamos a encontrar un escenario eh, bien diferente. Bien, nos encontramos con una sociedad que ya no es una sociedad de pleno empleo, dice Bauman, sino a una sociedad que debemos denominar, según el autor, sociedad de consumo o postindustrial. Castell, ¿cómo la va a llamar? La va a llamar principalmente a aquella sociedad donde se expresa la condición supernumeraria. Ver, ¿cómo es esta sociedad y qué es la diferencia de la sociedad anterior? El aumento de la mano de obra en esta sociedad de consumo postindustrial, neoliberal, si ustedes quieren. Cuanto más crece la mano de obra, esto se considera un limitante respecto a la productividad y a la ganancia. Bien diferente a lo que sucedía antes. ¿Por qué sucede esto? En primer lugar, porque se considera que más va a aumentar la ganancia cuanto más sea el recorte de empleados o la explotación más efectiva de los trabajadores activos. Es decir, cambia rotundamente la concepción de la importancia del trabajo y el trabajo deja de ser el elemento organizador de la sociedad, cada vez más. Y en segundo lugar, nos dice Bauman, el segundo elemento que explica la reducción de la demanda de mano de obra es el desarrollo tecnológico, porque funciona obviamente como un mecanismo o un medio de reemplazo y desplazamiento de mano de obra. Bien, entonces tenemos a mediados del siglo XX y a fines del siglo XX dos escenarios totalmente diferentes, dos sociedades totalmente diferentes en torno a cómo pensaban y cómo organizaban el trabajo una y otra. Ahora bien, o sea, teniendo en cuenta, ¿no? Perdón, que en la sociedad actual, esta sociedad de consumo neoliberal, lo que prima es un contexto donde el trabajo ya no es el principal organizador social. Bien, la pregunta que se hace lúcidamente Bauman es, si ya no es el principal organizador social del trabajo en la sociedad actual, ¿qué papel desempeña la ética del trabajo en esta sociedad? ¿Y qué responde? ¿Alguno de ustedes pudo rastrear qué dice Bauman al respecto? ¿Qué papel desempeña en la sociedad actual la ética del trabajo en comparación al papel que desempeñaba en la sociedad de mediados del siglo XX? ¿Desempeña algún papel? Bueno, avancemos. El papel que desempeña la ética, o que desempeñaba la ética del trabajo, bien, en la sociedad de mediados del siglo XX, ¿no? En la sociedad salarial, era funcionar como un principio de inclusión, ya lo dijimos, como un principio de integración social. ¿Por qué? Porque ser un trabajador en esta sociedad era poseer un medio de movilidad social ascendente, o sea, ser trabajador te posibilitaba ascender en las escalas sociales o ascender de posiciones dentro de la estructura salarial. Además era un medio forjador de identidad social. Bien, el trabajador se reconocía en el lugar de trabajo, forjaba lazos de pertenencia, en definitiva una identidad en tanto trabajador. Y al mismo tiempo era considerado, como ya dijimos, el medio principal para reducir la pobreza. Ahora bien, en una sociedad totalmente diferente, como la que vamos a encontrar a fines del siglo XX, ¿qué papel desempeña la ética del trabajo? Entonces, Bauman va directamente y dice la ética del trabajo en esta sociedad caracterizada
ya no por el trabajo como principal organizador social. La ética del trabajo, este principio, funciona como un parámetro de clasificación y distinción de la pobreza. Obviamente, cuando hablamos de la pobreza, hablamos de clasificación y distinción del pobre, ¿bien? De lo que es ser pobre. ¿Y qué distingue? ¿Qué se distingue a través de la ética del trabajo? Lo que es el buen pobre de lo que podríamos considerar el mal pobre. Ahora bien, esto tiene que quedar muy claro, por favor. Bauman no está diciendo que existen buenos y malos pobres. Bauman está describiendo cuál es la lógica de funcionamiento de la sociedad actual, que utiliza la ética del trabajo. Profe, perdón, le hago una consulta. Eso tiene que ver, porque me acuerdo en una parte del texto que habla con la cuestión de las clases sociales, y yo no sé, tiene que ver en referencia, por ejemplo, a la clase baja, que no es lo mismo de ser clase baja que ser una clase pobre. Exacto, exactamente. ¿Relaciona eso? Va por ahí, empieza a distinguir la pobreza de otro fenómeno que ahora ya vamos a ver, que es el fenómeno de la marginalidad o de la clase marginal, que va por ahí, digamos, la clase marginal, como bien señalás vos y que vamos a ver más adelante, la clase marginal se encuentra fuera de cualquier jerarquía social, no es clase obrera, no es clase trabajadora, por ende es una categoría que tiene otra nominación, pero se empieza a clasificar la pobreza y a decir, estos son buenos, estos son malos pobres. Ahora vamos a ver por qué. Pero que quede claro, Bauman no dice que existan buenos y malos pobres, sino es una clasificación social vigente que él está describiendo. ¿Ok? Muy bien. Habiendo hecho esta aclaración, seguimos. Entonces, se diferencia la pobreza, se diferencia el pobre. ¿Qué sería un buen pobre para la sociedad actual? Aquel que desea trabajar. Por ende, si deseas trabajar, se considera que se mantiene dentro del orden establecido. ¿Y qué sería un mal pobre? Es más que obvio. Es aquellos que se considera que han optado, que han elegido no trabajar y rechazan la ética del trabajo. Que quede claro. Son aquellos que la sociedad considera que ha optado o elegido no trabajar. ¿Bien? No quiere decir que eso sea cierto, que eso sea verdad, ¿bien? O un acto comprobado, sino que la sociedad construye estas figuras y se las asigna a ciertos grupos. ¿Okay? Entonces, a aquellos que se señala como que han optado no trabajar, han elegido no trabajar y rechazar la ética del trabajo, son lo que Bauman va a llamar clase marginal, lo que se considera la clase marginal. Y haciendo esta diferenciación de esta manera entre buenos y malos pobres, lo que se separa principalmente es entre quienes merecen y quienes no la atención de la sociedad. Y a partir de esta distinción, obviamente lo que se hace es una clasificación estigmatizante porque se pone un estigma, una marca, ¿no?, de diferenciación. Y esta clasificación estigmatizante lo que produce un cambio en la concepción y percepción social de la situación de la pobreza. Bien, entonces, es esta clasificación estigmatizante entre buen y mal pobre el que produce un cambio de concepción y percepción social respecto a qué es la pobreza. ¿En qué consiste este cambio de percepción y concepción respecto a la situación de pobreza? En lo siguiente. La pobreza ya no va a ser considerada el resultado de la incapacidad de la sociedad de integrar a todos sus miembros, sino principalmente va a ser considerada para esta clase marginal, ¿no?, señalando a esta clase marginal, va a ser considerada como el resultado de la incapacidad e irresponsabilidad del sujeto, como el resultado de este grupo, producto de su falta de esfuerzo y compromiso individual,
de salir de esta situación de pobreza. Es muy importante porque representa un corrimiento, ¿bien? Es decir, producto de esta construcción, ¿no? De esta clasificación estigmatizante entre supuestos pobres que quieren trabajar y otros que no desean no trabajar y por ende rechazan la ética de trabajo y de esta manera rechazan el orden vigente, se produce un cambio en la concepción social de la situación de pobreza. La pobreza ya no se explica solamente por la incapacidad que tenemos como sociedad de integrar a todos los que forman parte de la misma, sino que se considera principalmente para aquellos que forman parte de la clase marginal, resultado de la incapacidad y responsabilidad de esos sujetos, ¿no? Es decir, se entiende como una elección del sujeto mantenerse fuera de los parámetros socialmente aceptados. Es por esto que Bauman dice, en el texto que ustedes tienen para leer, lo siguiente. Dice, aunque ya no promete la reducción de la pobreza, la ética del trabajo puede contribuir todavía a la reconciliación de la sociedad, que al fin acepta la presencia de los pobres y puede vivir con relativa calma, en paz consigo misma, ante el espectáculo de la miseria. ¿Qué está diciendo de forma obviamente sarcástica el autor? Que la sociedad actual tiene una nueva función para la ética del trabajo, que resulta de esta diferenciación estigmatizante, que deja en paz a la sociedad, ya que puede convivir con la pobreza, ya que es considerado un fenómeno que no es el resultado de su mala praxis como sociedad, sino del sujeto que ha tomado malas decisiones de vida y elige estar por fuera, ¿no?, del orden vigente, rechazando la ética del trabajo. ¿Vamos bien? Yo tengo una duda, profe, Sí, porque bueno. me genera una cierta controversia el texto, Ajá. porque Sí. por el momento Bauman plantea, ¿no?, en estas observaciones que hace, que el exceso justamente del aumento del trabajo es lo que genera justamente como una crisis en el ámbito más capitalista. Repetimos. Reducir la mano de obra genera ganancias para ellos, ¿no? Pero de Bien, alguna manera es como que se le echa culpa al pobre que no puede ingresarse al mundo del trabajo también. claro, pero Es como que es algo contradictorio en parte. claro, claro, pero ¿por qué? Digamos, a ver, porque ha cambiado el escenario, digamos, ya no estamos. En primer lugar, Bauman no es el que echa culpa, sino Bauman describe el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Esto en primer lugar, ¿no? Que quede bien claro. Bauman no es que le echa culpa a un sector, sino que describe cómo funciona esta sociedad de consumo, ¿no? Esta sociedad de consumo que se rige por un orden o un modelo neoliberal. Entonces, ¿qué dice Bauman? Bauman dice, en una sociedad que se caracteriza por la falta de trabajo, por la precarización laboral, diría Castells, es en esta sociedad donde es cada vez más difícil conseguir trabajo, el discurso dominante es el discurso de la responsabilidad individual. Cada uno es responsable de su destino. Bien, por ende, la pobreza y ciertos fenómenos de pobreza se comienzan a explicar cada vez más producto de la responsabilidad individual, o lo que sería lo mismo, la irresponsabilidad del sujeto para salir de esa situación y mejorar su situación. Por ende, se empieza a poner el foco en que es una situación que resulta de la elección del sujeto y ya no de la incapacidad de la sociedad para integrarlo. O sea, es el discurso que empieza a consolidarse y es el discurso dominante en las sociedades actuales, ¿no? Donde ciertos fenómenos de pobreza, de exclusión, se comienzan a explicar, a desmenuzar, diciendo, bueno, el sujeto tiene que poner más de sí para salir, más esfuerzo, más compromiso individual para salir de esa situación, y no se analiza socialmente
cuál es la problemática de años que ha llevado a ciertos grupos a no poder salir, o que le resulte más difícil salir de cierta situación. ¿Bien? ¿Es contradictorio? Sí es contradictorio, pero las sociedades no se rigen por lógicas lineales, ¿no? Bueno, espero haber podido ayudar con la explicación. Sí, se entendió. Perfecto. Entonces, habiendo dicho esto, Bauman dice, ¿cuáles son las características de esta sociedad actual de consumo que se desentiende de parte de sus miembros, ¿no? ¿Qué es la diferencia de la sociedad anterior? Entonces lo que va a hacer Bauman es comparar la sociedad actual respecto a la sociedad anterior y cómo estas diferencias van a transparentar cómo una sociedad contenía a la gran mayoría de sus miembros y cómo la sociedad actual se desentiende de una parte de ellos. Entonces, por un lado tenemos a la sociedad de pleno empleo y por otro lado tenemos a la sociedad de consumo. Vamos a diferenciarlos en elementos claves para el autor. ¿Cómo construye la identidad una sociedad y otra? Por ejemplo, la sociedad de pleno empleo construye o construía su identidad a partir de la idea del ser productor, ser un asalariado, ¿no? Esto lo vimos con Castells. Ser un asalariado implicaba que el trabajador acceda a una continuidad de posiciones salariales, que aspire en el corto plazo a una mejora, ¿no?, de su situación económica y social. Ser asalariado era un símbolo, obviamente, de ascenso social. Y era un medio totalmente legítimo y válido para construir un patrimonio propio. Ahora bien, en la sociedad de consumo, valga la redundancia, ya lo dice la denominación de sociedad, ¿cómo se construye la identidad? ¿En tanto trabajador, en tanto salariado o no? ¿En tanto qué? Es más que obvio, ¿en tanto qué? Si hablamos de sociedad de consumo. Obviamente, en tanto consumidor. La identidad se construye en tanto ser un consumidor. ¿Qué es ser un consumidor? Tener la capacidad de dar respuesta efectiva a las tentaciones del consumo, ¿no? Al consumo de bienes, ¿no?, de servicios, ¿sí? Entonces la identidad se construye de esta manera. Por ende, ¿qué nos dice el autor? La norma que viola, o que violan los pobres, principalmente esta clase marginal, y la que lo hace anormales para esta sociedad, es la de no estar habilitados para consumir, y no tanto la de no tener empleo. ¿Por qué dice esto? Porque lo que rige la sociedad actual no es la figura del trabajo como organizador social, sino lo que define principalmente la identidad. Ya no es ser un trabajador, ser un asalariado, como era a mediados del siglo XX, sino principalmente ser un consumidor. Y la regla que están rompiendo estos pobres, esta clase marginal, es no serlo, no estar habilitado para consumir. Entonces, ante todo, son no consumidores y ya no simplemente desempleados. Bien, esto en primer lugar, la primera diferencia. La segunda diferencia, cómo una sociedad y otra llevan adelante su reproducción social. Es decir, cuáles son los instrumentos que le garantizan a dichas sociedades desarrollarse en el tiempo, o les permitió eso, en el caso de la sociedad salarial. En el caso de la sociedad salarial de mediados del siglo XX, lo que hacía posible la reproducción social, como ya lo vimos, era la intervención del Estado, de este estado de bienestar que describimos en la clase del sábado pasado. Era este estado el que contenía a las personas activas, a los trabajadores activos, y también a los desempleados, los arropaba con una red de protecciones sociales, ¿no?, como puede ser un seguro de desempleo, ya que se consideraba al desempleo, como ya vamos a ver, una situación totalmente transitoria. En cambio, la reproducción social en la sociedad actual ya no la lleva adelante principalmente el Estado, porque el Estado se desentiende de este papel integrador.
ya no lleva adelante políticas universales, solo aplica políticas focalizadas, simplemente se presenta como el garante del orden que favorezca el dinamismo de la economía, y de esta manera se presenta, al desplazarse el Estado de esta función de integración, se presenta al mercado como el medio, como la única opción donde el sujeto, donde las personas van a competir por un mejor nivel de vida, despojados de cualquier tipo de amparo o protección colectiva. Es decir, es el sujeto solo con sus credenciales individuales, sin ningún tipo de contención colectiva, ya que el Estado se ha corrido de dicha función. Bien. Ahora bien, vemos claramente dos sociedades bien diferentes en lo que respecta a cómo se construye la identidad, a cómo se lleva adelante la reproducción social, y de esta manera, lo que prima en la sociedad de consumo, ¿no?, al correrse el Estado y al privilegiarse la lógica de consumo, lo que prima es la idea del esfuerzo individual, la idea de la responsabilidad individual, como lo único que explica el desarrollo o el progreso de las personas. ¿Bien? Al promoverse esta idea del progreso individual como resultado exclusivo del esfuerzo de la persona o el sujeto, esta idea no hace más que promover la lógica que sostiene la sociedad de consumo. ¿Por qué dice esto Bauman? Porque la lógica de consumo lo que hace es producir o promover al mismo tiempo una igualación y una separación simultánea entre los sujetos. ¿Qué separa? Obviamente, entre quienes pueden consumir y quienes no. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos iguala a todos, ¿no? Todos somos seducidos sin distinción por la cultura del consumo. Todos queremos en mayor o en menor medida consumir determinado tipo de zapatillas, determinados autos, determinados no sé, vestimenta, comestibles, etc. Nos iguala, pero al mismo tiempo nos separa rigurosamente entre quienes pueden y quienes no hacer frente a tales tentaciones. De esta manera se segmenta entre consumidores efectivos y consumidores frustrados. Los consumidores efectivos, obviamente, es aquellos que pueden hacer frente a dichas tentaciones de consumo, y el consumidor frustrado, obviamente, son el grupo que no lo puede hacer. Estaría de alguna manera también dentro de este grupo incluido lo que es la clase marginal. Estos consumidores frustrados se consideran como el desecho del juego del consumo. No consumen, no trabajan. ¿Se podría decir que no cumplen ninguna función? No, dice Bauman. Sí cumplen una función en la sociedad actual. La función que cumplen es la de ejemplificar. Es decir, servir como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de lo que no se debe hacer. Bien, ejemplo del error de haber abandonado el juego del consumo producto de malas elecciones de vida. Y esto funciona como un mecanismo de disciplinamiento social. ¿A quién disciplina esta imagen de los consumidores frustrados, considerados desechos, ya que han abandonado supuestamente el consumo porque a lo largo de su vida han elegido erróneamente estar fuera del trabajo, ¿no? No mantener una vida ordenada? Esta figura, ¿a quién disciplina? Obviamente, disciplina a aquellos que están inmersos todavía en las tensiones del juego del consumo, exponiendo ante su vista, ante sus ojos,
esta figura o esta contrafigura de aquellas personas que han quedado fuera de dicho sistema. Bien, entonces esto es otro elemento que diferencia a una sociedad y a otra. Y el último elemento que diferencia a la sociedad de consumo de la sociedad de pleno empleo, sociedad salarial, es cómo consideraban y cómo abordaban el desempleo. Bien, en la sociedad de mediados del siglo XX, ser desempleado era una situación claramente transitoria, es decir, en muy poco tiempo, por las condiciones de la economía, de un crecimiento económico estable y demás, era considerada una situación totalmente temporal, transitoria. Pero si bien era transitoria, se consideraba o se entendía como responsabilidad de la sociedad asistir a esta persona desempleada. ¿Qué va a pasar en la sociedad actual? El desempleo ya no es un fenómeno transitorio, sino que tiene las características más de fenómeno permanente. Y al ser un fenómeno permanente, cada vez más es atribuido a la responsabilidad del sujeto. De esta manera, queda muy claro, a partir de esta diferenciación entre ambas sociedades, que la sociedad de consumo actual ha renunciado a integrar a todos sus miembros. ¿Y cuál es la expresión más clara, más visible, más palpable de esta renuncia de la sociedad de integrar a todos sus miembros? La clase marginal. Ahora, una pregunta a todos ustedes. ¿Existe la clase marginal? ¿Se podría decir que existe? Sí, más allá que, bueno, en el texto lo que hace Bauman es una distinción de lo que muchos tienen por común en meterlos todos en la misma bolsa, por las diferentes situaciones que están en las peores condiciones de, bueno, no quiero utilizar otros términos que por ahí no van, pero hoy en día sí, y son los que prácticamente están excluidos del sistema. Ajá. Es correcto lo que decís, José, en relación a la descripción de la clase marginal. Mi pregunta es, específicamente, ¿existe la clase marginal como materialmente? Yo puedo decir, esa persona es de la clase marginal, ese sí, ese no, o en realidad la clase marginal es una construcción, es una categoría. Bien, ahora se va a cortar en cualquier momento y se vuelven a conectar al mismo link. Bien, iba a decir, la clase marginal es una categoría, es una construcción, se podría decir, que llevaron adelante las ciencias sociales. Y en esta categoría, y a partir de esta categoría, ¿qué se estableció? Que la clase marginal es una clase que está por debajo de todas las clases existentes, fuera de cualquier jerarquización social, como antes señalaba, si no me equivoco, Omar. ¿Qué quiere decir que está fuera de cualquier jerarquización social? La clase marginal, ser marginal o ser parte de la clase marginal,